el tema que toca abordar ahora es un tema quizás en algún aspecto el que aparentemente para lo que es la figura de un oficial de seguridad no tenga tanta relación con lo que es seguridad de la información, sobre todo quizás no tanto en estas épocas que corren, pero sí teniendo en cuenta de la cantidad de años en la que la certificación ya está vigente. Imagínense cómo han evolucionado todos aquellos aspectos que tienen que ver con el delito informático, cómo el crimen organizado utiliza la tecnología como fin, como medio y de manera incidental para cometerlos, y por supuesto cómo se contraponen por otro lado todos aquellos aspectos legales, de regulación y de normativas de compliance de diferentes industrias. Quizás hoy en día sea un tema de mayor interés, de mayor envergadura, y por supuesto un tema en el cual hay muchísimo más por hacer. Así que bueno, vamos a concentrarnos puntualmente en aquellos aspectos que tienen que ver con el CBK y sobre todo en aquellos aspectos que son tres: leyes, regulaciones y compliance, todo lo que es el manejo de la evidencia en el marco de una investigación, por supuesto no desde un punto de vista profundo, y después de forma acotada todos aquellos aspectos que tengan que ver con la ética. Particularmente cuando uno tiene que definir delitos informáticos, quizás se pregunte de manera, digamos, considerable qué es un delito informático. El delito informático propiamente dicho se puede dividir en tres categorías. En primer lugar, aquellos delitos quizás que son los más evidentes, aquellos que están relacionados con la tecnología cuando esta es el fin del delito. Típicamente podríamos estar hablando de un acceso indebido, un daño informático, donde el final del delito converge directamente en la tecnología. Por otra parte están aquellos delitos que ya tradicionales y bien conocidos por todos nosotros, el fraude, la estafa, por ejemplo, donde en realidad la tecnología juega un papel en la comisión del mismo que tiene que ver con el medio, ¿sí? Es utilizada como medio para cometer el delito. El ejemplo más representativo de esto sería el phishing, ¿sí? La tecnología no es el fin es la estafa, pero es un medio bastante propicio y eficiente muchas veces para poder llevar adelante este tipo de maniobras. Y en último lugar, que muchas veces esto ni siquiera se considera una categoría en sí, pero claramente lo es donde la tecnología no es ni el fin ni el medio, sino que es incidental, es decir, donde la tecnología está presente. Y hoy por hoy es bastante difícil pensar en un delito que en realidad no tenga asociada a la tecnología, ¿sí? Desde un homicidio hasta un incendio intencional, hasta un accidente de tránsito, ¿sí? Mayormente habrá involucrados celulares, laptops, imágenes de audiovisuales, de cámaras de video y muchos otros elementos más en donde la tecnología se transforma en un punto quizás fundamental. Particularmente cuando uno considera los tipos de ataques informáticos, generalmente a los que se refieren tienen que ver con ataques donde la tecnología es el medio y el fin, ¿sí? Pero muchas veces uno puede estar hoy en día hablando de lo que es, por ejemplo, cibercrimen. En este caso podríamos mencionar casos como el phishing, o podríamos estar hablando de algunas cuestiones que tienen que ver con ciberseguridad, donde en realidad el objetivo del ataque puede ser la tecnología como medio o como fin, pero apuntar directamente a lo que es la afectación de infraestructuras críticas, es decir, la seguridad nacional propiamente dicha. Por ejemplo, ataques que tengan que ver con ciberguerras o que tengan que ver con inteligencia, ¿sí? Que se puede hacer entre diferentes tipos de países, espionaje a nivel nacional, digamos. Por otro lado, tenemos aquellos ataques que están dirigidos a organizaciones. Quizás es ahí donde el oficial de seguridad más relación puede tener con este tipo de temas, porque en realidad muchas veces uno dice, bueno, yo soy el oficial de seguridad, ¿qué relación puedo tener yo con aspectos legales de investigación? La realidad es que uno tiene que estar preparado para saber reaccionar en tiempo y forma en el momento en que uno de estos tipos de ataques pueda llegar a ser objeto dentro de la organización donde uno está a cargo, digamos, de la parte funcional de la seguridad. Tiene que saber cómo va a reaccionar, por supuesto, de manera premeditada, es decir, tiene que planificar la forma en la que se va a reaccionar, tiene que de alguna manera saber cómo preservar aquellos activos que han sido comprometidos dentro del ataque y poder identificarlos, que no es una tarea sencilla. Puede tener que interactuar, por supuesto, con otras áreas de la organización que son fundamentales, como por ejemplo el área de legales, el área de auditoría y la alta dirección. Sobre todo porque hay algunas decisiones que muchas veces no están en manos del oficial de seguridad, sino que están en manos de la alta dirección. Por ejemplo, si se va a judicializar o no, si se va a dar a conocer o no esto de forma pública. Hay ataques que son estrictamente financieros,
Podemos citar ejemplos como los ataques de los años, digamos, 2015, 2016, que tuvieron que ver con SWIFT, ¿sí? Una de las redes que se utiliza para la transferencia interbancaria de dinero. Espionaje industrial, cientos de ejemplos donde de una empresa a otra, ya sea por un empleado infiel o por una persona que se inserta dentro de la organización con la finalidad de poder tomar datos. Por supuesto, lo que es el terrorismo, ¿sí? Claramente, hoy, si bien cuando uno habla de ciberterrorismo, no puede, gracias a Dios, citar ejemplos que quizás tengan que ver con infraestructuras críticas y la pérdida de vidas humanas, pero sí claramente el terrorismo está utilizando hoy a la tecnología, primero y principal quizás para financiarse, y claramente, según las últimas tendencias en organizaciones terroristas como ISIS, por ejemplo, para poder utilizar las redes sociales y la tecnología como medio de captación y radicalización de aquellas personas que pueden llegar a cometer atentados aislados, se los suele llamar lobos solitarios, y lamentablemente tenemos varios ejemplos para poner de los últimos días, le diría, meses o años. Por otra parte tenemos aquellos que están relacionados con el código malicioso, ¿sí? Quizás puedan entrar en las categorías anteriores, porque estaríamos hablando de troyanos bancarios, troyanos específicos, como algunos casos puntuales que han sido muy famosos, que han sido diseñados específicamente para afectar a una tecnología en un momento de tiempo en particular y con una función muy específica. Y después tenemos aquellos ataques que pueden estar relacionados con el daño que se le puede hacer a la imagen, o como bien dice en el último punto, solo por diversión, ¿sí? Quizás el defacement podría entrar dentro de esta categoría, dado que muchas veces el bien afectado es principalmente la imagen de la organización y la seguridad del sitio web, y etcétera, etcétera. Dentro de lo que son delitos informáticos podemos enumerar varios, quizás estos son algunos de los ejemplos que yo he mencionado y algunos de los que no. No necesariamente todos estos delitos que están acá son los únicos que se consideran delitos informáticos. Yo creo que lo más interesante es que ustedes se queden con aquella definición de las tres categorías, ¿no? Que la tecnología como fin del delito, la tecnología como medio para la comisión del delito y la tecnología de forma incidental, es decir, ni como medio ni como fin, pero presente. Bien, en Argentina particularmente y en Latinoamérica, porque sé que hay algunas personas que quizás sean de otros países vecinos, ya existen, ¿sí? Por suerte, distintas leyes que abarcan la problemática de estos delitos informáticos. En nuestro país existe desde el año 2008. En otros países existe quizás desde años anteriores y en algunos otros países la legislación es más reciente. Dentro de lo que es el CBK, el foco va a estar puesto principalmente en aquellas legislaciones que tienen que ver con los Estados Unidos y con el Reino Unido o la Unión Europea en general. Independientemente de esto y más allá de quizás la experiencia que un país pueda tener, mejor dicho, más que experiencia, la madurez que un país pueda tener dentro de lo que es la redacción y el ámbito legislativo y jurídico, la problemática en general es la misma, ¿sí? Así que vamos a centrarnos sobre leyes que están relacionadas con lo criminal, lo civil y lo administrativo, ¿sí? Por supuesto hay algunas otras leyes, como las leyes reglamentarias que ustedes están viendo ahí, que quizás no son objeto en este caso de lo que es el CBK. Así que vamos a centrarnos únicamente en lo que se denomina common law o ley común. Principalmente aquellas que no vamos a abarcar, que son las reglamentaciones o las regulaciones, están a cargo del poder legislativo, ¿sí? Se denominan session law. Generalmente las leyes en los Estados Unidos se ordenan por asunto, ¿sí? Se agrupan en base a una referencia del tema que abarcan. Y en este caso lo que tenemos que tener en cuenta es sencillamente qué poder de los tres poderes está a cargo de este tipo de leyes y cómo se ordenan. Algunos de los ejemplos que ustedes pueden visualizar en pantalla muestra claramente cómo tenemos, por ejemplo, la sección 1001 del título 18, ¿sí? De la edición 1992 del Código United States Code, que básicamente es el código en el que este tipo de regulaciones se junta. Dudo mucho que quizás haya preguntas de este estilo, pero la verdad que es algo relativamente sencillo de recordar, y no vale la pena, digamos, tener la posibilidad de responder mal en este caso, ¿no? Las leyes administrativas están a cargo del Poder Ejecutivo, ¿sí? Al igual que en el caso de las que están a cargo del Poder Legislativo, se ordenan cronológicamente y se ordenan también por el asunto, ¿sí? Por el sujeto en el que abarcan. Y la única definición, o la única, mejor dicho, perdón, diferencia que hay
en la nomenclatura es el código en el cual se almacenan. ¿Sí? Las del legislativo están en el United States Code y las del Poder Ejecutivo están en el Código Federal de Regulaciones. ¿Sí? Ahí lo pueden ver en el ejemplo sobre el final del slide. Ahora bien, lo que realmente abarca el CBK tiene que ver con el Common Law. ¿Sí? El Common Law está a cargo del Poder Judicial en los Estados Unidos en los últimos meses, años, y no descarto, por supuesto, que en un futuro no tan cercano esto tenga un movimiento, digamos, quizás y un nivel de protagonismo mayor. ¿Sí? Claramente ustedes pueden escuchar hablar de ciberdelitos, ciberguerra, ciberespionaje en la gran mayoría de los noticieros. ¿Sí? Casos como el que hablan los Estados Unidos tienen que ver con el espionaje supuestamente ruso, otros casos que quizás abarquen también a países como Venezuela, Ecuador, Argentina, es decir, generalmente este tipo de temáticas es cada vez más común. El Poder Judicial tiene a cargo tres tipos de leyes, ¿sí? Al igual que en nuestro país, esto también es importante aclararlo. Está la ley penal, que en este caso sería en los Estados Unidos la ley criminal. Está la ley civil, en este caso se llama exactamente igual tanto en la Argentina como en el ámbito de los Estados Unidos. Y están aquellos aspectos administrativos regulatorios que en realidad, si ustedes prestaron atención, se toman prestados de las leyes que están a cargo del Poder Ejecutivo. ¿Sí? La ley criminal claramente tiene algunas diferencias que otras de los tipos de grupos de leyes no tienen y la principal diferencia o la principal característica es que puede tener como castigo la prisión. Es decir, ningún tipo de pleito, ¿sí? Que se relacione con una ley civil puede tener como pena la prisión. En este caso, la única ley que tiene como pena la privación de la libertad es la ley penal o la ley criminal. En este caso puntual, las leyes de delitos informáticos que tenemos en nuestro país también están dentro del Código Penal y en el resto de los países vecinos también lo están en ese mismo lugar y por supuesto pueden tener como pena la prisión. No es algo quizás tan aplicable, no hay demasiados ejemplos que uno pueda poner. Las penas generalmente se equiparan con las penas, por ejemplo, la pena de estafa, cometiendo un delito de estafa a través de un medio tradicional o cometiéndolo a través de un medio tecnológico, no tiene diferenciación en cuanto a la pena. Lo que sí tiene diferenciación es el objeto del delito, ¿sí? Quién es el damnificado de ese delito. Si el delito es de ámbito privado, por ejemplo, un intruso accede de manera no autorizada a un laboratorio farmacéutico y extrae información sobre una fórmula específica, ese tipo de delito tendrá una pena particular que en realidad va a ser menor que si ese mismo intruso accede a un sistema público que afecte al Estado, que afecte un bien social. ¿Sí? Eso sí claramente está distinguido y en la gran mayoría de los países es exactamente lo mismo. La ley civil, en este caso puntual, muchas veces va de la mano de la penal, es decir, muchas veces cuando se comete una acción delictiva desde el punto de vista penal, por ejemplo, el caso que yo había puesto del intruso que accede a robar información de un laboratorio farmacéutico, va a tener por supuesto una pena en el ámbito penal, pero seguramente ese laboratorio inicie una demanda civil para poder buscar un resarcimiento por el daño que este tipo de conductas provocó. ¿No? Ese resarcimiento es económico, claramente, y existe en variadas categorías. Principalmente el resarcimiento apunta a que el damnificado tenga alguna especie de retribución, o mejor dicho, digamos, compensación, esa es la palabra, por lo ocurrido, pero también el acusado, ¿sí? O el culpable, en este caso, si tiene que pagar esa compensación, también puede llegar a tener que pagarle al Estado e incluso puede tener que hacerse cargo de todos los costos que el proceso judicial implicó. La ley civil, siempre que se dé de la mano de la penal, va a esperar la sentencia penal para poder proceder. ¿Sí? Claramente, por una cuestión de el tipo de bienes afectados y el tipo de delicadeza de cada uno de los tipos digamos, de incidentes que apliquen a cada ley, generalmente la ley penal demora en la resolución mucho más que lo que puede demorar algo en el ámbito civil. ¿Sí? Las leyes administrativas y regulatorias son un párrafo aparte, puntualmente porque en realidad se hace más notorio esta categoría a partir de lo que es Sarbanes-Oxley. ¿Sí? Esta regulación que el gobierno de los Estados Unidos planteó en la era Bush, si mal no me equivoco, mal no recuerdo, perdón, se da a raíz de una estafa que hubo enorme
a accionistas que en realidad eran ciudadanos de los Estados Unidos en base a un fraude financiero que se realizó con las acciones de Enron, WorldCom y algunas otras empresas importantes que por supuesto afectaron los bienes sociales. En este caso puntual se especifica algunos puntos que tienen que ver con la tecnología, que cualquier empresa, ¿sí?, que cotice en la bolsa de los Estados Unidos, independientemente de dónde esté físicamente esa empresa, por ejemplo, si uno tiene un emprendimiento, ese emprendimiento prospera en la Argentina, en Chile, en Brasil, donde ustedes quieran ponerlo fuera de los Estados Unidos, y en algún momento esa compañía sale a la bolsa de los Estados Unidos de forma pública, a partir de ese momento tiene que cumplir, independientemente de que sus activos no estén en los Estados Unidos, ni sus orígenes tampoco. Y uno de los temas importantes a tener en cuenta es que esto pone como pena a la prisión, ¿sí? Por eso se complementa con la ley criminal, si en algún caso se logra detectar alguna manipulación financiera, ¿sí?, con fines delictivos. Y ese tipo de prisión está generalmente apuntado a las altas esferas de la organización, es decir, al management de la organización. Y así también a todas aquellas empresas auditoras que tengan que haber cumplido un rol de control y no lo hayan hecho. No porque no los han hecho por una cuestión de que alguien los engañó para que no vean algo, sino que tiene que haber una especie de connivencia en yo, management, intentar fraguar, digamos, las acciones de mi organización y tener una empresa que me audite, que también en connivencia conmigo haga la vista gorda en aquellos puntos donde no debería hacerlo. Así que bueno, como para que tengan un paneo general, lo importante es entender, ley criminal puede tener como pena la prisión, ley civil no tiene como pena la prisión y tienen compensaciones que pueden estar orientadas tanto al damnificado como al Estado propiamente dicho, y las leyes administrativas y regulatorias, SOX no es la única, ¿sí?, pero sí en realidad es un buen ejemplo como para tener en cuenta. Bien, existen otros elementos a tener en cuenta en materia de lo que es delitos informáticos, ¿sí?, las leyes de propiedad intelectual. Las leyes de propiedad intelectual en realidad son un tipo de ley bastante específico que en realidad tienen mucha historia, ¿sí? Es decir, las leyes de propiedad intelectual no se crean específicamente para los entornos digitales, sino que ya existen desde hace muchísimos años, por lo tanto tienen un nivel de madurez y además tienen un consenso internacional diferente al que puede llegar a darse en materia penal, donde quizás en algunos países alguna conducta específica no es delito y en otros lo es. En el caso de lo que es propiedad intelectual, hay un consenso marcado de forma internacional, lo que ayuda a que, independientemente de donde se cometa el delito, las decisiones van a ser muy similares entre país y país. Bien, los secretos comerciales es uno de los tipos de elementos o figuras, mejor dicho, que dentro de lo que es las leyes de propiedad intelectual existen. Son empresas que en realidad tienen alguna variable competitiva que las identifica de sobremanera por las demás, que en realidad lo que hacen es registrar eso bajo un secreto comercial, de forma tal de que nadie más pueda acceder a esa variable. La fórmula de la Coca-Cola, el algoritmo del PageRank de Google y algunos otros ejemplos son claramente secretos comerciales. Desde el punto de vista de lo que es el secreto comercial, claramente tiene que ser una ventaja competitiva y una variable única que la competencia no tenga, ¿sí? Porque por lo tanto, de lo contrario, sería ridículo llamar secreto comercial a algo que todo el mundo puede hacer y sabe cómo se hace. Pero de alguna forma eso se mantiene siempre en resguardo. La empresa es responsable de garantizar ese resguardo y la justicia, si ese resguardo es violado, ¿sí?, y la empresa que resguarda eso demostró compromiso en el resguardo, va seguramente a tomar algún tipo de actividad y acción para tratar de determinar quién fue el que afectó ese secreto comercial. Por otro lado tenemos las patentes, ¿sí? Las patentes en realidad las menciono antes que el resto de copyright y marcas porque en realidad se contraponen o se complementan, mejor dicho, con los trade secrets. Una empresa que tenga una característica distintiva respecto de las demás realmente tiene dos opciones. Puede guardar esa característica como un trade secret o puede patentarla. Si la patente tiene una vigencia determinada, es decir, que tiene una vigencia de X cantidad de años, por lo tanto, mientras que la patente esté vigente, cualquiera que quiera utilizar la variable competitiva bajo esa patente puede hacerlo, pero va a tener que abonar un fee
al creador de esa patente, al dueño de esa patente. Cuando esa patente caduque, cualquier persona puede utilizar esa variable sin necesidad de poder pagarle a nadie, en este caso, un fee. Por eso las empresas estratégicamente determinan, depende de lo que tengan en manos, si va a ser un secreto comercial o si determinan que va a ser una patente. Por otro lado tenemos los copyright, las leyes de copyright, que obviamente lo que hacen es proteger los trabajos originales. Esto aplica a la música, a la industria del cine, a los libros, a absolutamente cualquier cosa que tenga un derecho de autor. Existen distintos tipos, hay algunos tipos quizás más restrictivos, donde Oso tiene un sello que no permite de alguna manera la impresión, la reproducción, etcétera, etcétera. Hay algunas que tienen algunas matices, por ejemplo, no permiten la reproducción en los casos en donde se busque un fin comercial, pero sí la permiten en los casos en donde el fin no sea comercial. En algunos casos permiten en ambos fines, comercial y no comercial, siempre y cuando citen la fuente de donde obtuvieron la información, etcétera, etcétera. Es bastante variada la cantidad de elementos que podemos encontrar en este sentido. Por otro lado tenemos a las marcas. Las marcas en realidad son el sello, el logo, el isólogo que distingue a una marca, ¿sí? Hay marcas que hablan por sí solas. Muchas veces vemos, no sé, la pipa y sabemos que estamos hablando de Nike, o vemos la M y a lo mejor estamos hablando de McDonald's, etcétera, etcétera, etcétera. Claramente ese tipo de cuestiones son las que se buscan proteger en estos casos. Acá puede haber dos tipos de acercamiento a la protección. Uno es que alguien se aproveche de una similitud en el isologotipo para sacar partido de eso. Por ejemplo, hago una zapatilla con tres, en realidad con cuatro tiras, pero una tira muy, 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 muy finita, por lo tanto, a la lejanía o a primera vista me puede llegar a parecer una marca muy conocida. O hay casos que son de falsificación, donde directamente se emula o se fabrica de manera, en algunos casos casi exacta, la prenda original o el elemento original. Puede ser, estamos hablando de prendas únicamente, sino de tecnología, de sistemas operativos, absolutamente de lo que fuese. Y de esa forma se trata de engañar al usuario. Bien, privacidad. La privacidad creo que es uno de los conceptos que más se redefine, ¿sí? Y se conversa en estos últimos años, ¿sí? Claramente, el concepto de privacidad que conocíamos hace 10 años ha cambiado, ¿sí? Y esto es obvio respecto de cuál es un poco el uso que muchas veces se le dan a las redes sociales, las generaciones involucradas en el uso de las tecnologías. Por supuesto, estoy hablando de los New Millennials o la generación Y, que son quizás mucho más propensos a compartir cada una de las actividades que realizan con otros. Y muy diferentes son aquellos quizás inmigrantes digitales que en algún momento han acercado o se han acercado a la tecnología. Claramente no han nacido con ellas. Yo me considero una inmigrante digital, de la generación X particularmente, pero de alguna forma la configuración psicocognitiva entre una generación y la otra es bastante distinta. Por eso quizás nos llame la atención que algún chico adolescente de 12, 13 años saque fotos absolutamente a todo antes de, por ejemplo, comer, sacarle una foto al plato y subirlo, como si eso hiciera que el plato, no sé, supiese mejor. La realidad es que el plato va a ser igual, le saque o no le saque una foto, pero de alguna forma para él, desde el punto de vista de su configuración psicognitiva, es algo que le parece interesante de compartir con otros. Sin embargo, a un inmigrante digital le puede parecer totalmente irrelevante, sin lógica e innecesario. No está en discusión eso. Lo que sí claramente tenemos que tener en cuenta con la privacidad es que la privacidad básicamente se va a definir desde el punto de vista legal en base a lo que es la clara expectativa que una persona pueda tener sobre la misma. En resumen, supónganse que yo les digo, miren, quieren utilizar mi máquina para chequear el correo electrónico, pueden hacerlo. O quieren utilizar mi máquina, está disponible, pueden hacerlo. Ahora bien, es importante que antes de utilizar mi máquina ustedes sepan que mi máquina tiene un keylogger y registra absolutamente todas las actividades que ustedes realizan sobre el teclado, como así también graba la pantalla para visualizar cada una de las acciones que ustedes realizan. A partir de ese momento ustedes son los dueños de saber qué hacer, si usarla, si no usarla, y si deciden usarla, qué cosas hacer en la máquina en el momento en que la usen, ¿sí? Consultar una entrada
o la disponibilidad de una entrada de cine, me parece que quizás, por ejemplo, yo podría hacerla. Ahora, entrar a mi home banking claramente no. Entonces, el punto es, yo soy el dueño de decidir si voy o no a hacer, o voy o no a darle acceso, o voy o no a compartir determinado activo. Por ejemplo, la posibilidad de poder sacar la geolocalización de las redes sociales de cada una de las acciones que uno realice es una opción que pone en manos del usuario una clara expectativa de decidir en sí mismo si va a hacerlo o no va a hacerlo. Ahora, del otro lado del mostrador, tenemos aquellos aspectos, y hay varios ejemplos a poner, donde en realidad al usuario no se le avisa de ninguna de estas cuestiones y el usuario cree tener una expectativa de privacidad razonable, ¿sí? Esto es claro, acá el sentido común es muy relevante, y en realidad no la tiene. En ese caso puntual, yo estaría infringiendo la privacidad de la otra persona. La otra persona podría verse afectada, damnificada, podría demandarme. ¿Mm? Claramente esto es lo que se trata de conversar, de debatir hoy. Existe legislación al respecto y, por ejemplo, se habla del hecho de que si alguien quiere traspasar una frontera determinada, los agentes de migración podrían llegar a solicitar los usuarios y claves del teléfono, o si van a solicitar la visa para acceder a determinado país, van a tener o podrían llegar a solicitarle las claves de redes sociales, y si ustedes se niegan a darlas, se negarían a darle la visa. A ver, más allá de que a uno le parezca mejor o peor, lo que sí tienen que siempre no perder de foco es cuál es la expectativa. ¿Mm? El caso del correo electrónico es el ejemplo quizás más discutido hasta el hartazgo. Si tengo un correo electrónico, arroba el dominio de compañía, ¿es mío o es de la compañía? ¿La compañía tiene derecho a monitorearlo o no tiene derecho a monitorearlo? Con esto que yo les acabo de decir antes, ustedes ya tendrían que estar en condiciones de poder decirme, depende de la expectativa de privacidad del usuario. ¿Por qué? Porque más allá de que el correo electrónico pueda ser de la compañía y sea el dominio arroba la compañía, hay que dejar claramente cuál es la expectativa de privacidad que ese usuario va a tener, y el usuario la debe conocer. Es decir, yo debería decirle al usuario que el uso del correo electrónico corporativo está atado a un posible monitoreo, a un determinado buen uso y a una expectativa de privacidad limitada. Con eso en mente y con el conocimiento del usuario puntualmente sobre ese punto, habría, digamos, un consenso general, habría buenas prácticas. En algunos países como el nuestro a veces hasta es necesario que el usuario firme y dé un consentimiento quizás fehaciente de tener idea de esta cuestión. Entonces, así que se le hace firmar a veces una política de buen uso de recurso informático y demás. Pero por otro lado, también conozco casos donde se monitorea de manera indiscriminada y se da por sentado que como el correo es de la compañía, no hace falta avisarle al usuario. La realidad es que siempre tienen que manejar el término expectativa, ¿sí? Puntualmente. Después se puede debatir y discutir hasta el hartazgo si es muy, digamos, arduo el control que se hace, si se miran muchas cosas que no deberían mirarse por parte de los gobiernos y demás, eso lo podemos discutir. Pero claramente lo que no está en tela de juicio es si uno no tiene claramente cuál es su expectativa y hay un engaño por medio o hay una omisión, ¿sí? Una omisión de decirle a alguien cuál es su real expectativa, ahí sí estamos ante un problema importante. ¿Mm? Bueno, hay algunos ejemplos puntuales, ahí tienen algunos casos, por ejemplo, la Unión Europea sobre el resto, bueno, quitando Reino Unido y demás, ahora, más allá de que ahora haya alguna fractura en esa Unión Europea, siempre fue más propensa a proteger los derechos de la privacidad de sus ciudadanos que a lo mejor ejemplos como los Estados Unidos, donde existen algunas legislaciones puntuales que permiten o son más tendientes al control. Pero claro está, siempre debería quedar clara la expectativa. Uno de los puntos a poner como ejemplo es el US Kennedy Assembled Health Insurance Portability and Accountability Act, ¿sí? Nombre bastante largo, pero entre los amigos se lo conoce como HIPAA. Es una regulación que apunta a la industria de la salud. Básicamente lo que hace es establecer aspectos no solamente de privacidad, sino también de confidencialidad, ¿sí? Porque es importante, como ya Cristian les comentó, entender que hay diferencias entre lo que es confidencialidad y privacidad. Particularmente acá hablamos de registros que tengan que ver con la salud. Esto aplica a cualquier organización que manipule registros de salud, independientemente, vuelvo a repetir, de que estén o no dentro de los Estados Unidos. ¿Por qué les digo esto?
Si ustedes son un laboratorio, son una empresa de servicios administrativos que trabajan para una organización de salud en los Estados Unidos, deben cumplir en los aspectos que los abarquen con esta regulación de forma necesaria. Hay muchas más, ¿sí? Acá tienen algunas que son de los años 70 incluso, ¿sí? Algunas que van hasta el año 2000, como la que yo acabo de mencionar, y en el medio van a ver algunas legislaciones americanas que obviamente de forma mucho más temprana que el resto de los países, ¿sí? Por lo menos de Argentina, de la región, empezaron a adaptar, ¿sí? Y a adoptar. Hoy por hoy particularmente el tema del monitoreo electrónico que les comentaba respecto a lo que es privacidad y demás, siempre tiene que tener clara la expectativa. Además de esa expectativa, es importante que uno tenga en claro como organización lo siguiente. Primero y principal, el monitoreo tiene que ser homogéneo. ¿Sí? Yo no puedo hacer monitoreo para algunas personas sí y para otras personas no, porque claramente estaría siendo tendencioso respecto de lo que pienso de forma prejuzgada de una persona. Por supuesto, en el caso que yo tenga una sospecha de fraude, puedo incrementar el monitoreo sobre determinada persona, pero claramente hay una razón o una duda razonable para hacerlo. En este caso puntual, el monitoreo en general tiene que ser homogéneo. Se le debe informar, por supuesto, que su correo, que su estación de trabajo, que su puesto de trabajo con una cámara está siendo monitoreado. Se debe definir claramente qué se considera uso adecuado de un recurso informático. Ahí dice email, pero es un solo un simple ejemplo, ¿sí? Es conveniente que el uso de recursos informáticos siempre tienda a decir qué es el adecuado uso y dejar tácitamente implícito todo aquello que no es uso adecuado, porque sería mucho más tedioso y seguramente nos olvidemos de algo si empezamos a enumerar todo aquello que no se puede hacer. Así que lo mejor es empezar a enumerar todo aquello que sí se puede hacer y claramente empezar a tener en cuenta aquello que no se puede hacer de manera implícita. Y obviamente tiene que también tener un procedimiento, una documentación asociada a todo este proceso de quiénes son los que están autorizados a accederlo, ese registro, durante qué tiempo se van a preservar, cómo, dónde, cómo se van a utilizar. Esto no solamente por el tema de privacidad, sino también por el tema de que esto en algún momento podría llegar a transformarse como evidencia válida en un proceso judicial. Por lo tanto, tiene que tener un origen confiable para que la prueba no se vicie de alteración y sea declarada nula. Por último, dentro de lo que es monitoreo electrónico, ¿sí? En general, y esto aplica a la ley en sí, ¿sí? Lo voy a poner como ejemplo en el caso de los HoneyNets y honeypots, que ahora vamos a conversar un poco de esto, pero tanto la ley de delitos informáticos como en cualquier otro tipo de leyes, los investigadores, ¿sí? Los fiscales, la policía, o los propios ámbitos privados que estén investigando un fraude interno, no pueden bajo ningún punto de vista cometer lo que se conoce como entrapment, que como ustedes pueden ver en esa definición, promueve la ejecución de un crimen, el que no estaba en los planes del individuo y obviamente no es legal, porque yo estoy convenciendo a la persona que si bien está dispuesta a hacerlo, cometa un determinado crimen para que en el momento que lo cometa yo pueda recolectar esas evidencias y después usarlas en su contra. Muy distinto es el caso del enticement, que en realidad ocurre después que un individuo logró el acceso, ¿sí? En este caso a un sistema de forma no autorizada, solo porque en realidad encontró ese sistema atractivo o porque ese sistema era su objetivo, sin saber que ese sistema estaba siendo monitoreado y se están generando registros de todas las actividades que él hace. Es decir, en ese caso nadie influyó para que se cometa un delito, sino que la persona cometió el delito de forma natural, y en el caso del entrapment alguien influye para que se cometa el delito. El ejemplo que ustedes tienen ahí es un honeypot o una honeynet, una red o un dispositivo que emula ser aparentemente un dispositivo productivo sin serlo, que tiene como finalidad, ¿sí?, tratar de registrar todas aquellas actividades que pueden estar sucediendo en él. Generalmente hay dos tipos, los honeynets o honeypots pueden ser académicos, en estos casos se estarían registrando quizás, por ejemplo, el comportamiento de un potencial intruso, de un código malicioso, para tratar de entender su funcionamiento, ayudar en la ingeniería inversa, etcétera, etcétera. Estadísticamente hablando también, para ver qué tipo de ataques existen más hoy en las redes, o de forma productiva, es decir, alguna organización podría instalar, por ejemplo, un servidor honeypot en la DMZ
para tratar de identificar todas aquellas interacciones, que obviamente toda interacción con un honeypot o honeynet es un intruso, porque claramente no es un servicio publicado ni algo que esté puesto de forma, digamos, explícitamente visible, y en este caso pueden registrarse las direcciones IP de origen, por ejemplo, y bloquear esas IPs para que no puedan acceder a los servicios productivos y de esa manera preventivamente complementar con un IDS o un IPS. Este tipo de temas los vamos a ver quizás más en detalle cuando veamos la parte de seguridad en telecomunicaciones, pero es importante que entiendan la diferencia entre enticement y entrapment. Bien, vamos a pasar ahora a hablar de lo que se conoce como leyes, investigación y ética. El concepto de leyes, investigación y ética y la parte de investigación y evidencia, que es una parte de las tres grandes que les dije que íbamos a ver, tiene que ver con la evidencia y particularmente con la evidencia digital. Claramente cuando uno tiene por delante un delito informático, tiene que encarar una serie de desafíos desde el punto de vista técnico y legal que hasta el momento, ¿sí? No se venían teniendo tan en cuenta. Por lo tanto, vamos a encontrarnos en entornos donde desde el punto de vista técnico vamos a tener desafíos, pero también vamos a tener muchos desafíos para hacer que esa prueba, ¿sí? Esa evidencia pueda ser válida en un proceso judicial. El objetivo primario de toda evidencia, sea informática o no, es que sea válida en un proceso judicial, para que de alguna manera esa evidencia pueda o permita probar algo. En el caso de cuando hablamos de evidencia digital, vamos a tener distintas características. Primero principal, el tema de la intangibilidad. ¿Sí? Obviamente no estamos hablando de una evidencia física, sino que estamos hablando de una evidencia digital. El hecho de que no se perciba tangible puede representar un desafío o una dificultad desde el punto de vista de los planteos jurídicos que se puedan hacer en torno a esto. Esto requiere de mucha capacitación y educación, tanto desde la faz técnica hacia la faz jurídica, como en la propia faz jurídica propiamente dicho. Esto es algo que se trabaja en la actualidad a través de talleres, a través de bibliografía, que por supuesto hace 5 años atrás no estaban en la idea de nadie de que un juez tenga que estar en conocimiento de que es un hash value o de que es una dirección IP. Pero es importante entender que facilitar y educar al entorno jurídico ayuda al entendimiento de la evidencia digital y a la investigación de los delitos informáticos. Por eso es una pieza fundamental y quizás la tangibilidad o la intangibilidad del elemento sea un disparador, un simple disparador y no obviamente el único. Después, por otro lado, tenemos que entender que la evidencia digital es duplicable de manera exacta, ¿sí? Y cuando digo exacta, es exacta. Si no se registra la copia forense, o mejor dicho, si físicamente no se registra el número de serie del disco del cual se hace una copia forense, en algún punto estaríamos en la dificultad de poder distinguir desde el punto de vista lógico, ¿sí? Cuál es el disco original y cuál es la copia, lo cual sería gravísimo en un proceso judicial. Pero independientemente de esto, lo que les quiero decir es que se puede duplicar de manera exacta. Y una de las buenas prácticas de lo que es la evidencia digital y el ciclo de vida de la evidencia en general es de alguna manera, bajo ningún punto de vista, alterar esta evidencia. Ustedes saben que la evidencia digital tiene un nivel de volatilidad quizás mayor a otros entornos donde también se pueda manipular evidencia física. No quiere decir que la evidencia física no tenga volatilidad. Por ejemplo, las huellas digitales sobre un arma tienen volatilidad. Si uno manipula ese arma de manera inadecuada, obviamente la evidencia se altera y no va a estar, digamos, disponible en el momento que se la necesite. Pero lo que es en el caso digital, conjugado con la intangibilidad, hace mucho más complejo el proceso de recolección, ¿sí? Y mucho más detallado y cuidadoso en cuanto a lo que es el procedimiento que el analista forense tenga que tener. Por eso vamos a hablar un poquito más adelante de este tema, pero es importante entender que la volatilidad y el hecho de que la evidencia se pueda aplicar de manera exacta son dos conceptos a tener en cuenta. La dificultad para obtener la evidencia, bueno, esto en este caso puntual podría estar conjugado por dos variables que creo que son sumamente interesantes y que son problemáticas de hoy en día. Primero y principal, cada vez existe mayor capacidad de almacenamiento al alcance del usuario final, por lo tanto es común, y piensen ustedes en sus hogares, qué cantidad de teras de información tendrían, qué cantidad de dispositivos que pueden almacenar información o tienen capacidad de conexión a Internet, digo, y o
¿sí? Capacidad de almacenamiento de información y o conexión a Internet, tienen en sus hogares y la cantidad de datos que eso significa, tanto para la recolección de la evidencia, porque no se olviden que tengo que tener una copia de cada uno de esos elementos para poder después llevar a cabo el análisis bajo ningún punto de vista, salvo en algún caso específico, particular y con una autorización y donde todo el proceso esté documentado, yo podría trabajar sobre la evidencia primaria, pero esos son casos muy particulares. Tengo que tener sí o sí una copia de esa imagen. Imagínense ya la dificultad de obtener los discos, el presupuesto para comprar discos para poder hacer las imágenes forenses, por ejemplo. Y por otro lado, tenemos que tener en cuenta que si bien eso no podría ser una dificultad, o supónganse que resolvemos esa dificultad, después tenemos que analizar esa información. Entonces, lo que suele suceder hoy en día es que estamos mejor dicho, estamos hoy en día ya con la Internet de las cosas, donde cada vez son más los dispositivos que tienen capacidad de conexión y almacenamiento de información, así que hoy se secuestraría, por ejemplo, un smartwatch, ¿sí? Ustedes dirán, ¿y el smartwatch de qué me puede llegar a servir? Imagínense en un homicidio cuán útil podría ser los acelerómetros y el medidor de ritmo cardíaco que puede tener un smartwatch si la víctima lo tiene puesto en el momento de ser asesinado o no. Podríamos saber si la persona se alteró, si la persona agitó sus brazos y por eso, y en base a eso decir si la persona luchó o no luchó, por ejemplo. Los Smart TV, los elementos que están asociados a la apertura y el cierre de puertas, y se me ocurren un montón de otros elementos más. Y además, por otro lado, estamos ante una problemática de que generalmente lo que suele suceder en la práctica cuando uno tiene que analizar evidencia digital es que no se le da el contexto adecuado para que ese análisis pueda realizarse en tiempo y forma y de manera eficiente. Uno puede llegar a tener una consigna como punto de pericia que dice todo lo que sea relevante con la investigación. Y la verdad que se hace un poco complicado porque en realidad queda en criterio de un analista forense que puede llegar a ser relevante o no. Los puntos de pericia tienen que ser claros, tienen que ser concisos y tienen que tener un contexto para poder trabajar en tiempo y forma. Uno no puede estar años y años y años realizando un análisis de un caso, salvo que este lo amerite, por supuesto. Pero imagínense que la caudal de pericias que puede llegar a tener un perito oficial, un área específica de una fuerza de la ley, les puedo asegurar que por experiencia propia es prácticamente un colapso permanente, ¿sí? Como si estuviésemos hablando de tránsito, hora pico de forma permanente, ¿no? Por otro lado tenemos otra dificultad, ¿dónde están los datos? El concepto de la nube. Una computadora que ustedes secuestran o una computadora que en realidad tiene que ver con un delito informático. Es, por ejemplo, la computadora que después de hacer una copia forense, una adquisición forense como se denomina, y un análisis va a arrojar resultados positivos respecto de lo que se buscaba en el punto de pericia, o esa computadora nada más es una simple interfaz de acceso a la nube donde realmente se aloja la información y bajo ningún punto de vista queda algún registro en esa computadora de una fotografía, un video o un documento. De ser así, ¿dónde están esos datos? ¿Están en otro país? ¿Estoy haciendo un acceso transfronterizo de datos? ¿Estoy en extraña jurisdicción? ¿Necesito una orden para acceder? Les cuento un caso. Recientemente, y esto tiene una confirmación del estadio más alto de la justicia americana a favor de Microsoft, en este caso puntual, el gobierno de los Estados Unidos le requirió los correos electrónicos a Microsoft de un usuario en base a un marco judicial, con orden, por supuesto, con orden judicial dentro de la ley, dentro de los márgenes de la ley. ¿Qué hizo Microsoft? Microsoft respondió dando los correos electrónicos solamente alojados en los servidores de en los Estados Unidos. Y dijo que había más información, pero que esa información estaba en los servidores de Irlanda. Y que si querían esa información tenían que hacer un proceso judicial que solicite esa información a Microsoft Irlanda. El gobierno de los Estados Unidos, por supuesto, lo que hizo fue dejar claro que la empresa está en los Estados Unidos y que independientemente de esto, si los datos son accesibles desde los Estados Unidos, se los tendrían que haber dado, pero hay un fallo de un nivel superior que dice que en realidad eso se tuvo que pedir directamente a Irlanda. Entonces, una de las cuestiones que hoy procesalmente se debe tener en cuenta al momento de solicitar la información a una empresa que preste servicios de nube o similares es primero preguntarle dónde tiene los datos localizados de un usuario. Y ustedes técnicamente, atrás de esta pantalla seguramente hay muchos técnicos, saben que hay cuestiones
muy finas detrás de todo esto. Por ejemplo, el file fragmentation, que es incluso una buena práctica de redundancia y de seguridad para que los datos de un usuario no estén en el mismo centro de procesamiento de datos, ¿sí? Entonces ya ahí estaríamos en la diversidad de decir, bueno, en realidad tengo una parte en este lugar, tengo una parte en este otro lugar, pero en realidad para verla lógicamente esa parte se puede acceder desde un único lado. Les cuento todo esto para que entiendan un poco la dimensión y la gran cantidad de cuestiones que todavía quedan por resolver en este caso. Bueno, un especialista puede ser necesario, yo creo que ahí hoy deberíamos decir, un especialista debe ser necesario, ¿sí? El nivel de complejidad es muy elevado. La evidencia. La evidencia de alguna manera es una prueba presentada legalmente, ¿sí? Dentro de lo que es el marco de un proceso. Puede ser un testigo, puede ser un registro, puede ser un objeto físico, puede ser un objeto intangible. Pero claramente lo que busca es inducir credibilidad a las partes, probar algo, ¿sí? Hay evidencias que son más relevantes que otras, ¿sí? Pero hay algunas reglas que independientemente del tipo de evidencia que estemos hablando, se van a dar. Primero y principal, no hay evidencia que no sea relevante con el caso. O sea que si no hay relevancia, ni siquiera empezamos a hablar y a considerar eso como si fuese una evidencia. La evidencia tiene que ser, como les dije, relevante, tiene que haber sido obtenida de forma legal, ¿sí? Es decir, que la evidencia no puede haber sido obtenida a través de un proceso no adecuado. Por eso cuando ustedes escuchan hablar desde el punto de vista quizás procesal penal, muchas veces en este caso lo procesal es lo que condiciona a cómo se puede obtener una evidencia. Si yo como oficial de la ley obtengo determinada evidencia bajo proceso, ¿sí? Bajo proceso adecuado, por ejemplo, esa evidencia va a ser válida. Sin embargo, si la obtengo por un proceso no adecuado, independientemente de que esa evidencia sea digamos, relevante, va a estar viciada de nulidad y todas las evidencias que se obtengan en base a esa también ¿sí? Por la teoría del fruto del árbol envenenado. Es decir, lo primero que yo obtuve fue ilegal y en base a eso ilegal obtuve un montón de cosas que son legales y que son relevantes. Ahora, la forma inicial en la que obtuve en realidad no es adecuada, por lo tanto se vicia de nulidad absolutamente todo el resto de la prueba. La prueba en realidad, o mejor dicho, la evidencia tiene que ser confiable, por eso es importante garantizar todos aquellos aspectos relacionados con la cadena de custodia, ¿sí? Tiene que haber sido claramente identificada y etiquetada y por supuesto tiene que haber sido preservada. Esta preservación, en base a lo que les dije hace un rato, tiene que estar dada en base al orden de volatilidad, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Si ustedes tienen una computadora prendida y tienen que preservar la evidencia completa, si estaríamos hablando de que primero voy a ir sobre la memoria RAM y en segunda instancia voy a ir sobre el disco rígido. ¿Por qué? Por la volatilidad que tiene la memoria RAM respecto del disco rígido. En el momento que apague la computadora, toda la información contenida en la memoria RAM va a desaparecer. Por lo tanto, es conveniente hacer una adquisición de la memoria RAM, si esto es relevante, en una primera instancia, secuestrar el equipo de manera adecuada y en un laboratorio a lo mejor hacer la adquisición de la imagen del disco rígido de la computadora, ¿sí? Solamente como ejemplo. Bien, el ciclo de vida de la evidencia. El ciclo de vida de la evidencia en realidad va desde el momento en que se descubre o se reconoce, ¿sí? Hasta que es devuelta a su parte, si es que es devuelta a su parte, ¿sí? No todos los casos, digamos, tienen este final. El descubrimiento y reconocimiento implica claridad en la materia de investigación, ¿sí? Primero tengo que determinar, por ejemplo, qué activos son los que han sido afectados en el incidente, cuál es el nivel de relevancia de cada uno de estos activos, qué es lo relevante. A veces lo relevante puede ser, por ejemplo, en un defacement, los logs de conexión del servidor web, por ejemplo, para saber las IPs y las conexiones y la fecha, la zona horaria, ¿sí? El día, por supuesto, son fundamentales. Ustedes saben que acompañar una IP, o mejor dicho, no acompañar a una dirección IP en materia de investigación de delitos informáticos de una fecha, una hora y una zona horaria, salvo que la IP sea asignada de forma estática, ¿sí? Fija por contrato a una organización o a una entidad, va a ser muy difícil poder reconocer a quién pertenece o quién es su titular si esa dirección se asigna de manera dinámica y no estamos acompañando la fecha, la hora y la zona horaria. Por ejemplo, ¿no? Después tenemos que hablar de protección, tenemos que tener la posibilidad de proteger esos medios dependiendo del tipo de
elemento que contenga la evidencia, magnético, óptico, papel térmico, por ejemplo, ¿sí? Entonces hay que proteger esa evidencia, primero para que se mantenga, ¿sí? Y segundo, para saber y garantizar que se accedió de manera controlada, es decir, que cada cuestión que ustedes quieran hacer dentro de lo que es el manejo de evidencia tiene que estar documentada. Muchísimo más aquellos aspectos particulares o excepcionales que tengan que realizarse sobre la evidencia, ¿sí? Particularmente el hecho de registrar la evidencia también es importante para poder darle un seguimiento y en caso de lo que es la recolección, por supuesto toda esa recolección no tiene que ser bajo ningún punto de vista invasiva, ¿sí? Y si por alguna razón particular o extraordinaria, como les decía antes, es invasiva, tenemos que documentar todo para garantizar que esa invasión, ¿sí?, tiene un justificativo, por ejemplo, el caso en que no podamos accederla por ningún punto de vista, ¿sí? A ver, celulares. En celulares quizás donde mayormente se dé donde generalmente se da la mayor diversidad, digamos, de dispositivos, de técnicas y de imposibilidades y posibilidades. A lo mejor hay algún tipo de celular que solamente puede ser accedido por técnicas de JTAG o de chip-off, ¿sí? Y claramente ese tipo de técnicas son muy invasivas, generalmente alteran y en algunos casos destruyen la evidencia primaria, ¿sí? Pero muchas veces suelen ser las únicas alternativas para poder obtener esa información. Bajo ningún punto de vista un analista podría realizar eso con una evidencia si no tienen un proceso judicial que lo autorice y que claramente quede documentado cuáles son todos aquellos riesgos y quede documentado cuáles son todas aquellas acciones que se realizan para poder hacer o realizar ese procedimiento. Como le dije antes, no se realizan análisis sobre las evidencias primarias salvo en casos extraordinarios, por lo tanto lo que se hacen son copias bit a bit de, de cada uno de los medios ópticos o magnéticos que estén en juego, ¿sí? Ya sea estos discos de estado sólido, ya sean discos mecánicos, ya sean CDs, DVDs, pendrives y cualquier otro tipo de elemento que ustedes puedan imaginarse que aplique a esta característica. En primer lugar, hay que garantizar la cadena de custodia, por lo tanto, ese elemento autenticador de las imágenes forenses se llaman hash values, funciones de hash. Vamos a hablar en criptografía, Cristian va a hablar mucho de esto, pero lo importante es garantizar la integridad. Por lo tanto, por citar un ejemplo, si uno obtiene el disco rígido de una computadora, lo extrae, lo identifica y realiza una copia forense, primero y principal hay que garantizar que la forma en la que se vaya a llevar adelante esa adquisición forense bajo ningún punto de vista va a alterar la evidencia primaria, por lo tanto se coloca el dispositivo en un equipo que proteja contra escritura, de forma tal de que en el momento de conectar el disco no se escriban absolutamente ningún tipo de dato y se hace una copia exacta bit a bit, ya sea de sus partes ocupadas, de su espacio libre, de cualquier otro tipo de partición oculta o cifrada, ¿sí?, independientemente, incluso hasta a veces en discos en que pueden llegar a tener fallas, en otro disco, ¿sí?, y se trabaja sobre ese disco. Pero es fundamental que al momento de finalizar la copia, y todas las herramientas forenses lo hacen, se calculen funciones de hash. Comúnmente, y esto Cristian seguramente lo va a tocar más adelante, hoy estamos ante muchos cuestionamientos sobre funciones de hash. Desde hace muchos años sobre MD5 y particularmente en los últimos años más sobre SHA-1, ¿sí?, por una cuestión que tiene que ver con colisiones. Pero particularmente como buena práctica lo que se hacen es tomar dos cálculos de hash, una por MD5 y otra por SHA-1 sobre la misma imagen, para garantizar que cualquier persona que después vaya a querer acceder a esa imagen para analizarla, ¿sí?, o incluso para hacer otra copia, pueda tener siempre la posibilidad de verificar la integridad y de esa forma autenticar la evidencia. Es decir, esta copia forense es exactamente igual a esta evidencia primaria sobre la cual se llevó esta copia forense. Bien, se puede tener algún otro tipo de detalle, como por ejemplo filmar el proceso de identificación y recolección para garantizar cuál fue el mismo y de esa manera también darle mayor credibilidad y mayor confianza a la evidencia. Hay que tratar de evitar la destrucción de los equipos primarios, sí, muchos casos, y esto se da en empresas donde se da lo que se conoce como data commingling, ¿no? Quizás los datos, el servidor afectado, por ejemplo, en un caso de hacking o de intrusión, particularmente es un servidor productivo, se logra encontrar el momento para poder hacer la imagen de ese servidor, pero después rápidamente ese servidor tiene que ser puesto en producción
Por lo tanto, la evidencia primaria empieza a verse modificada y alterada por el funcionamiento diario del equipo. No es lo ideal, pero en algunos casos son cuestiones con las que hay que lidiar. Como le dije antes, se tiene que identificar, etiquetar y preservar. Sobre todo en los últimos años se empezó a ver mucho más el hecho de la posibilidad del acceso remoto a los equipos a través de alguna de sus conexiones o antenas. Voy a decir algunas de las más comunes que hay en un equipo celular smartphone tradicional: Wi-Fi, Bluetooth, NFC y las antenas celulares. Solo para mencionar algunas, podríamos agregar incluso infrarrojos si es que tiene puertos. Bajo ningún punto de vista se tiene que tener acceso después de que el dispositivo ha sido secuestrado, para evitar que esa evidencia pueda ser alterada de forma remota. Por ejemplo, a través de un servicio de nube que permite identificar incluso la localización del dispositivo y borrarlo. Servicios que están disponibles en nuestras manos para que nosotros mismos podamos beneficiarnos si perdemos nuestro celular o si tenemos la suerte, digamos, de identificarlo en el caso de que nos lo roben. Esos mismos servicios son los que muchas veces terminan alterando la evidencia, dejando registros de movimiento de archivos, en algunos casos relevantes, después de que el dispositivo fuese secuestrado. Entonces eso es prácticamente viciar de nulidad el elemento informático que iba el día de mañana a probar algo. Entonces hay que resguardar a través de la inhibición de cualquier tipo de conexión a ese dispositivo. Por supuesto, no es simple. Sí es simple en el caso de un celular tradicional, es que se le puede quitar la batería, la tarjeta SIM. Hay algunos celulares a los cuales no se le puede quitar la batería. Algunas computadoras que la batería está soldada, el disco está soldado. Sacar el disco para hacer un sólido, para hacer una copia, implica romper el disco, o existe la posibilidad de romper el disco, así que imagínense todo lo que esto tiene como vamos, detalles, ¿no? Las bolsas de Faraday comúnmente son utilizadas en algunos lugares para poder almacenar esto en tiempo y forma, para poder evitar que el equipo pueda ser accedido de forma remota. Son costosas, obviamente en la práctica a veces llevar esto adelante no es tan sencillo. Por supuesto, esa evidencia va a ser almacenada, va a ser analizada, ¿sí? Va a ser transportada en algunos casos a distintos lugares, como por ejemplo cortes, ¿sí? O depósitos. Va a ser presentada ante la corte, que es su objetivo principal, y de alguna forma va a devolver a su dueño. Lo que ustedes tienen que garantizar, o que tener en cuenta, mejor dicho, es que la cadena de custodia tiene que ser garantizada desde el punto 1 al punto 5. En cada momento en donde algún punto no esté garantizado, algún movimiento de la evidencia ponga en duda la misma, automáticamente la evidencia podría llegar a ser viciada en nulidad y no cumplir su objetivo primario. Bien, existen distintos tipos de evidencia, ¿sí? Particularmente la evidencia primaria se considera best evidence, ¿sí? En realidad sería un contrato, un arma, el disco rígido original, por ejemplo. En este caso puntual, como vimos, bastante más difícil porque no se trabaja sobre ese disco original, sino se trabaja sobre lo que se conoce como evidencia secundaria, una copia de la evidencia primaria. Por eso la importancia de poder garantizar la integridad de esa adquisición para que pueda llegar a ser tenida en cuenta con el mismo peso. Existen otro tipo de evidencia que por supuesto no necesariamente tienen que ver con lo informático, ¿sí? Lo que se conoce como evidencia directa es probar o invalidar a través de algo específico, ¿sí? Un testimonio, que se puede obtener de forma oral a través de los 5 sentidos, o a través de los 5 sentidos, ¿sí? Vi entrar a tal persona a tal lugar, él estaba conmigo en el momento que se cometió el delito, ¿sí? Eso puede ser una evidencia directa. Una evidencia conclusiva sobrepasa cualquier otro tipo de evidencia, no requiere ningún tipo de comprobación, ¿sí? Habla por sí misma, por ejemplo, una confesión. Después tenemos algunas evidencias que se conocen como corroborativas, perdón, o de opinión, ¿sí? Son suplementarias. Por ejemplo, la opinión de un experto. En mi experiencia me ha tenido que tocar, declarar en distintas instancias judiciales sin necesidad de tener en cuenta qué es el tema que se está juzgando, pero sí, por ejemplo, explicar cómo se almacena la información en un disco de estado sólido versus cómo se almacena o cuál es la diferencia entre un disco de estado sólido y un disco de estado mecánico, y así sucesivamente otros ejemplos, ¿sí? Es la opinión de un experto. Muchas veces sirve para que una defensa pueda, o la fiscalía, por ejemplo, pueda ayudar a que el jurado o el juez entienda mejor la temática y apoyar su estrategia en base a ese entendimiento. Y después están las opiniones, que son opiniones de no expertos.
¿sí? Que son consideradas ya con un nivel de, digamos, de peso menor. La evidencia circunstancial no es algo quizás de mucho peso, porque en realidad se infiere y esa inferencia tiene una carga subjetiva muy importante. Y después tenemos aquellos tipos de evidencia que muchas veces se basan en dichos de terceros. ¿Sí? Yo no lo vi, pero tengo un amigo que sí. Pero en realidad mi amigo tampoco lo vio. Él tiene otro amigo y el tío lo vio. ¿Sí? Sería algo un poco creíble o muy difícil de comprobar, más allá de que sea cierto, ¿no? Por otro lado, un punto importante, y tiene que ver un poco con el contexto de lo que es la investigación de un delito, poder tratar de determinar lo que se llama MOM, el motivo, la oportunidad y el significado, es tratar de entender, por ejemplo, cuál es el móvil que movió a alguien a cometer un determinado delito, quién y por qué, cuál es la oportunidad, por qué lo hizo en ese momento, dónde y cuándo, y cuál es la intención, ¿sí? ¿Por qué se realiza el crimen? ¿Por dinero, por pasión, por venganza, por diversión, ¿sí? Tratar de entender estos tres puntos ayuda mucho a setear un contexto en el marco de lo que es la investigación, la identificación de la evidencia y posiblemente ayude en gran medida a tener un final feliz en cuanto a lo que reconocemos en lo que significa la investigación. Sin esto estaríamos teniendo cientos y cientos de hipótesis, cientos y cientos de razones por las cuales esto se podría haber llevado a la práctica y lamentablemente cuando eso sucede lo que tristemente pasa es que no se llega absolutamente a ninguna parte. Hoy si se llega, no se llega en tiempo y forma, lo cual prácticamente sería lo mismo. Algunos conceptos sueltos, ¿sí? Que sí tienen que ver muchísimo, más que nada casi hasta con el sentido común, más allá de que sea a veces el menos común de los sentidos. Prudent Man Rule, la regla del hombre prudente. Las organizaciones, en el concepto de lo que es liability o responsabilidad, tienen que actuar con cuidado debido o razonable. Es decir, sabemos que la seguridad al 100% no existe, ¿sí? Sabemos que podemos tener adecuados niveles de seguridad, podemos aceptar el riesgo y mitigar lo que no aceptamos, tener en cuenta la existencia de riesgo residual, que es algo que sí aceptamos, pero bajo ningún punto de vista podemos, digamos, desentendernos de la seguridad. Si por algún punto de vista una organización es víctima de un ataque informático que quita información de sus clientes, produciéndole un daño importante a la organización y a sus clientes, y por alguna otra razón, por no haber cumplido con la regla del hombre prudente, la organización no puede haber demostrado un cuidado debido, ¿sí? Un cuidado razonable, o no puede haber demostrado que cumplió con la regla del hombre prudente, claramente lo que va a ocurrir es que esa organización va a recibir demandas civiles porque en realidad no dio tratamiento adecuado a la información. No tenía políticas, no tenía controles perimetrales, no tenía un plan de continuidad de negocio y eso es quizás negligente, propiamente dicho. Es recomendable que cuando se realice una investigación, así como hay un comité de seguridad, como van a ver más adelante que hay un comité de BCP y de RP, exista lo que se conoce como un comité de investigación. ¿Por quién va a estar compuesto? En realidad esto es variable. Comúnmente, como dije en un inicio del módulo, la gente de IT, el área de seguridad, auditoría, legales, recursos humanos y por supuesto el management van a formar parte de este comité. Va a haber un responsable de planeamiento, muchas veces este puede llegar a ser incluso el área de seguridad, ¿sí? Y obviamente van a tener que establecer una metodología y un proceso para tratar de determinar cómo manejar el incidente. Para, por ejemplo, saber si se va a judicializar o no, saber si se va a dar a conocer a los medios o no, si esto se va a dar a conocer, cómo se van a manejar los medios, o sea, quién va a ser el que va a manejar el incidente, ¿sí? Un relacionista público, el propio management, ¿sí? No se recomienda que el propio management bajo ningún punto de vista sea el que tenga que salir a lidiar con los medios, sino que un especialista sepa manejar el incidente también a nivel mediático. Ustedes son testigos de distintos incidentes, por ejemplo, casos como Sony o algunos otros, donde más allá de que el incidente haya sido sofisticado, complejo y por supuesto al no existir la seguridad al 100% hayan tenido una brecha y una fuga de información de clientes, también es importante saber cómo voy a comunicarle eso a los clientes. No puedo salir a comunicarles a los clientes, miren, no sé lo que me pasó, no sé qué me robaron, no sé ni dónde estoy parado, o sea que no sería responsable, por lo menos tratar de llevar un mensaje, primero, sincero y de alguna manera consistente para tratar de dejar claro cuál es el impacto y que esto no sea mucho mayor que lo que pueda haber sido el incidente en sí mismo.
Por último, y ya para terminar este módulo, existe lo que se conoce como ética. ¿Sí? Es un punto quizás bastante específico y pequeño que este pequeño parte del módulo tiene. El aspecto más representativo quizás está en el código de ética del ISC2, sobre todo porque la certificación lo requiere conocer y además ustedes tienen que firmarlo, ¿no? Y cumplirlo. Pero también entender que en realidad la ética en sí tiene que ver más que nada, como bien dice la definición, ¿sí? Una disciplina filosófica que tiene por objeto los juicios de valor cuando se aplican entre la que es la distinción del bien y el mal. Hay una carga subjetiva muy importante en estos aspectos. No todo lo que es no ético es ilegal, esto es importante tenerlo en cuenta, ¿sí? Hay cuestiones que son no éticas, pero no necesariamente son una figura penal, ¿sí? Pero es importante tener que esto setea un contexto de buenas prácticas y buen comportamiento. Ahí tienen algunos códigos de ética, ¿sí? Quizás para entender algunos más relacionados, incluso antiguos, tienen que ver con este del año 92, sí, promulgado por el SEI, donde están lo que se conocen en la jerga como los 10 comportamientos éticos del uso de las computadoras. Por supuesto, son simples consignas, ¿sí? No son generales, por supuesto apuntan a tratar de digamos, hacer más fino el sentido común respecto del comportamiento de una persona con el uso de la tecnología, ¿sí? Lo que sería el comportamiento responsable. Por otro lado, tenemos aquellas prácticas plasmadas, definidas por lo que se conoce como el Internet Activity Board, ¿sí? Parte de los padres de Internet. Están en la RFC 1087, ¿sí? Una RFC que ya tiene sus años, y lo que buscan también es claramente afinar ese sentido común hacia las buenas prácticas y buenas conductas respecto a lo que es el uso de Internet, ¿sí? Propiamente dicho, en el anterior hablábamos de cuestiones quizás generales con el uso de las computadoras y en este caso estamos hablando propiamente dicho de comportamientos no éticos hacia Internet, ¿sí? Como los que pueden ver directamente en el slide. Existen otros grupos de éticas, ¿sí? Existen algunas guías, ¿sí? Y obviamente las organizaciones también tienen, ¿sí? Este tipo de cuestiones, por lo tanto es importante entender que es importante ayudar a que los usuarios puedan tener este tipo de comportamientos éticos y los cumplan. Esto ha sido todo, es un dominio quizás, por lo menos en lo personal, a mí me apasiona mucho, es parte a lo que hoy dedico mis horas, la investigación de delitos informáticos y el análisis forense, y espero haber sido lo suficientemente claro. Nos vemos, no nos vemos, mejor dicho, nos escuchamos más que nada en un próximo episodio de este 6SCP. Muchas gracias.